¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, depende del horario en que nos esté escuchando. Este es un episodio más de Teología para la Vida Cotidiana. Mi nombre es Rafael Espinosa y quiero dar por iniciado el último episodio solamente de audio. Para el siguiente episodio voy a incluir tanto audio como video. No sé cómo, pero hay la posibilidad de poner audio y video tanto en Spotify como para abrir una cuenta, o ya está abierta una cuenta en YouTube. Es decir, este es el último episodio donde voy a tener solamente audio y Dios me cuide y me agarre confesado, voy a hacer también un episodio, el mismo episodio de audio va a ser video. Entonces, estoy tratando que las arrugas no se vean mucho, que la cabeza no se vea muy calva y que por lo menos tenga una condición mejor. Y hablando de condición, hoy vamos a hablar de un tema que veo yo mucho, que a veces le hace a la gente mucho padecer. La naturaleza humana, la condición humana con todas sus imperfecciones y Dios. Porque hay una idea como muy errónea que nos han metido mucho a la cabeza que uno debe de ser bueno. Y la verdad es que uno no tiene que ser bueno. Uno no está diseñado para ser bueno, porque cuando hablamos de ser buenos nos viene a la cabeza inmediatamente la idea de tratar de cambiar nuestros principales defectos de carácter. Y no quiere decir que no se puedan quitar o que no debamos uno quitarlos o que no debamos de ser mejores personas. Pero en términos de Dios, Dios nos quiere como somos y somos muy valiosos como somos en cualquier condición humana que tengamos, cualquier defecto que tengamos, cualquier consideración que tengamos. Voy más lejos aún. Independientemente de nuestra condición humana, ¿sí? Dios nos necesita con nuestros defectos de carácter, con nuestra condición imperfecta. Él se basa en la imperfección de nuestra condición para hacer cosas enormemente maravillosas. Y no quiero decir de nuevo que hay que aprender a conformarse con ciertas situaciones de vida incompletas o incómodas, que también es nuestro deber salir adelante en ciertas cosas, mejorar, ser mejores personas, estar en mejores condiciones, pero no es requisito para Dios. Es decir, no necesitamos ser buenos para estar con Dios o para hacer lo que Dios quiere que hagamos. Porque vuelvo al principio. Jamás se dice que uno tiene que ser bueno. Se tiene que ser libre, se tiene que ser responsable, se tiene que ser compasivo y misericordioso. ¿Sí? Cuando decía el Evangelio, sed perfectos como mi Padre Dios es perfecto, no quiere decir que había que ser perfectos en nuestra naturaleza o en nuestra condición o nuestro carácter. No es ser perfectos en ese lado. La traducción original es, traten de ser tan compasivos y generosos como mi Padre es Dios compasivo y generoso. Entonces no está hablando que tengamos como necesidad, como un requisito, ser buenos o cambiar. Nuestro requisito no es cambiar, nuestro requisito es ser lo más compasivo posibles que podamos ser, primero con nosotros mismos y después con los demás. Entonces, no quiere decir tampoco que no tengamos que buscar nuestro propio bien, nuestra propia salud física y emocional. Hay que hacerlo. Es decir, si tienes un problema físico, pues ve al médico. Si tienes un problema de sobrepeso que afecta a tu vida, pues ve al nutriólogo. Si tienes una condición física deplorable, pues ponte a hacer ejercicio o ponte a hacer algo, ¿sí? Si tienes algún problema, un padecimiento mental, algún trastorno, alguna enfermedad, algún rasgo, pues ve al psicólogo o al psiquiatra. Harás muy bien por ti. Pero para Dios no es un requisito. Tu naturaleza humana, brutalmente imperfecta, como la mía, como la tuya, como la de todos, muchas veces se convierte en un trampolín para Dios. Porque no nos pide que seamos perfectos. Nos pide que seamos compasivos y generosos como nuestro Padre Dios es compasivo y generoso.
¿sí? Entonces, ser perfectos como mi Padre Dios es perfecto, no habla de ser buenas personas. Habla de ser lo suficientemente generosos y compasivos para poder apoyar en el mundo del otro y que el mundo del otro sea mejor, así como también el nuestro. Entonces, eso es la naturaleza propia de Dios. Dios se apoya en nuestra naturaleza defectuosa, vamos a decirlo así, maravillosamente defectuosa, nuestra condición débil, frágil, humana, se basa en eso para hacer cosas muy grandes. Ya habíamos dicho en algún otro episodio que los apóstoles de Jesús no eran hombres sanos emocionalmente ni físicamente, eran pues muy defectuosos en términos de su carácter, de su forma de ser, de sus impulsos, los hijos del trueno, como les decía él, porque eran enojones coléricos, sumamente coléricos, o el cobarde de Pedro, que luego también era medio cobarde, pero en esa cobardía demostró valentía, porque pues solamente se puede ser valiente cuando se puede ser cobarde. Entonces, él demuestra en la condición humana, en cualquiera que estemos, todo lo que pueda hacer, porque solamente él quiere que uno vuelva a ser compasivo. Y la condición humana puede ser muy rara y muy amplia, ¿no? La naturaleza humana puede sorprendernos, podemos ser temerosos, podemos ser coléricos, podemos ser apáticos, podemos ser depresivos, podemos ser ansiosos, podemos estar totalmente neurotizados, ¿no? Entonces, y aún así, Dios puede usar ese gran defecto, convertirlo en una gran oportunidad, ¿sí? Lo cual no quiere decir, vuelvo a decir, que no habría que atenderlo. Habría que verlo, pero no detengas tu camino, ¿sí? Pensando que Dios te quiere bueno. Dios no te quiere bueno, te quiere libre, te quiere desafiante, te quiere retador, te quiere a veces enojón, te quiere a veces depresiva, ¿sí? Ya les conté yo la historia de una estudiante que fue desahuciada por cuanto psiquiatra vio, porque sufría de depresiones endógenas muy profundas. Y entonces, al final de un semestre casi, ya al final de una clase, casi terminando el semestre, se me acercó y me preguntó que qué opinaba yo, que porque pues ella ya la habían desahuciado. Y me empezó a platicar su historia de todo el caminar que hizo de psiquiatra sobre psiquiatra y tras psiquiatra, y que todos la consideraban como desahuciada, que no había que hacer, que iba a terminar sus días tal vez suicidándose. Yo le escuchaba y no podía dejar de pensar en la historia de un famoso santo en la Iglesia católica como es San Juan de la Cruz, famoso doctor de la Iglesia, porque cuando me describía sus depresiones y cómo se sentía desahuciado, pues yo recuerdo la biografía de San Juan de la Cruz, porque el hombre era brutalmente depresivo y sin embargo fue doctor de la Iglesia. Entonces yo le dije, oyes, ¿sabes qué? Le digo, me suenas como que te pareces a Juan de la Cruz. Igual eres mística, como San Juan de la Cruz, el padre místico. Ella se quedó impresionada por mi comentario porque no le dije que estaba enferma. Le dije que se parecía a un gran hombre que fue doctor de la Iglesia, que fue el padre místico por excelencia en la Iglesia católica. Y entonces se le iluminaron los ojos y le digo, a lo mejor tú tienes que ser mística, por eso eres depresiva. Bueno, pues ella se fue a un convento de encierro, ¿sí? Totalmente de encierro, de vida contemplativa profunda, y se hizo monja de vida contemplativa. Al final, yo la logré ver alguna vez platicando con ella porque tenía muchas restricciones de visitas, porque así son esos lugares. Y descubrí que con los años ella seguía muy depresiva, pero estaba contenta. ¿Cómo puede explicarse uno esa paradoja? ¿Cómo puede explicar uno que ella estaba deprimida pero estaba feliz? ¿Cómo puede explicarse uno que ella estuviera pasando esos trastornos de depresión tan fuertes
pero sin embargo se sentía como una persona plena y feliz. Porque ella al final descubrió que lo que había que hacer era amar, ser generoso, compasivo y misericordioso. Y la enfermedad quedó como una forma de darle un matiz a su vocación. Y claro, en esa oscuridad de su depresión, en esa tristeza, encontraba eso, encontraba la capacidad de poder amar, de poder darse en la oración a sus hermanos, de poder encontrar en su tristeza la tristeza profunda de todos los otros. Y en ese momento ella fue feliz. En ese momento ella era muy alegre con su depresión. O sea, estaba deprimida, pero estaba feliz. Estaba angustiosamente decaída, pero era feliz. Porque su depresión tuvo un sentido profundo en su vida. Y ella seguía, pues le tenían ahí las hermanas del convento, pues una psicóloga mujer que iba a verla cada mes para seguir constatando que no se le va a quitar la depresión y no se le va a quitar. Y sigue viva ella. Y sigue feliz, pero deprimida. Entonces entender esa lógica es raro porque entonces uno piensa que para poder estar feliz no tiene uno que tener cosas que le estorben, como la depresión, cuando en realidad no tiene que ver nada. Tiene que tratarse como se está tratando, pero tiene que darse cuenta que ella, o se dio cuenta ella, que su enfermedad le llevaba a una dimensión distinta. Ya dijimos nosotros que San Francisco de Asís ya está más que probado, que era maníaco obsesivo, San Francisco de Asís, ¿sí? Pues sí, hablaba con los animales. No, ¿ustedes qué pensarían de alguien que habla con los animales, que está cuerdo? No, pues no estaba cuerdo San Francisco y sin embargo fue San Francisco. Su capacidad de amar con esa profundidad, ¿sí? Es en parte a su enfermedad. Ya dijimos que la Madre Teresa de Calcuta era esquizofrénica, ¿sí? La viejita loca estaba esquizofrénica y cargaba gente en sus brazos que pesaban más que ella, porque la adrenalina que le movía y lo incansable que era brutalmente activa. Ella pues estaba mal, pero su enfermedad, su condición humana le servía. Pero son casos extremos tal vez. Tal vez estoy hablando de enfermedades psiquiátricas muy elevadas. Hay otras que son una tristeza total, las que te llevan a la soberbia completa. Pero lo que quiero decir aquí es, a veces nos preocupamos, sobre todo la gente activa en la religión, en ser buenos, cuando difícilmente vamos a poder cambiarnos de manera sustancial o de manera sensible y difícilmente creyendo que siendo buenos vamos a ser más hijos de Dios, pues nos equivocamos. No es así, es siendo libres y amando. Lo demás podrá salir después. Por ejemplo, vamos a suponer que aquí habemos o hay lo que sea, gente con algún defecto de carácter o con algún vicio muy personal. Yo tengo también mis vicios personales. Yo también tengo mis defectos de carácter. Tal vez yo soy muy miedoso y muy inseguro, por ejemplo. Pero no me hace que yo tenga que detenerme y paralizarme ante la vida para no poder amar. Ahora mismo me da miedo hacer un video porque pues me van a ver, ¿no? Entonces es como miedo, mucho miedo, cuando a otros nos parecería algo normal. Pero yo quiero abordar el caso de San Pablo, el conocido Pablo de Tarso, que habla que tenía una espina clavada, que el demonio lo tenía agarrado de no sé dónde, que era un pecado oculto que tenía muy profundo. Pues muchos autores dicen que Pablo era medio depravado sexual. A lo mejor, no sé, estoy conjeturando. Es lo que dicen muchos. Que a lo mejor tenía un pecado de pureza fuerte, de esos que les gusta a la gente condenar. Y que lo traía vuelto loco y que él luchaba por quitárselo y se cansaba y se agotaba, que es lo que pasa cuando tenemos defectos de carácter, que luchamos tan solo en eso que nos cansamos, nos agotamos, nos agobiamos
y no logramos mover nada y entonces nos sentimos totalmente inútiles, incapaces, derrotados, maniatados, hundidos, tristes. Y San Pablo estaba así. Pero aprendió que solamente la gracia de Dios le bastaba. Y aquí uno dice, qué caray, ¿qué es la gracia de Dios? O sea que cuando hablan de la gracia, cuando San Pablo decía, pues que era un defecto que él lo tenía y que le decía al Señor, quítamelo, y que el Señor le decía, no, solamente mi gracia te basta. Y entonces yo pensaba antes que la gracia es, ok, entonces llegó Dios y con un rayo que venía del cielo le quitó ese defecto de carácter. No, no se lo quitó. No se lo quitó. Cuando se dice que la gracia te basta, cuando hablan que la gracia de Dios te basta, es que tenemos que reconocer muchísimo este defecto de carácter, mi defecto de carácter, tu defecto de carácter, mi complejo, tu complejo, mi herida de la infancia, tu herida de la infancia. Tienes que hacer algo con ella, pero que eso no te paralice. La gracia de Dios es cuando tú puedes abrazar tu herida, tu complejo, tu defecto, y en ese sentir, en ese agobio, porque es un agobio que te produce eso, puedas amarlo y aún así seguir adelante. Y aún así hacer la voluntad de Dios, que como ya dijimos en un episodio, hay dos voluntades, la general y la específica para ti. Que no te paralice lo que para Dios es tu mayor ventaja. Que no te paralice eso. Alguna vez conocí a un muy querido amigo que decía que él tenía el vicio de la masturbación. Una cosa que para muchos hombres puede ser agobiante, para otros no tanto, pero para muchos puede ser agobiante porque lo interpretan como un pecado de pureza. Y si hay algo que luego se ve muy mal en la iglesia son los pecados de pureza, ¿sí? Independientemente de qué creas tú de eso, pues te diría que tenía, pero su frase, pero algo que me conmovió hasta el extremo es cuando él dijo, es que yo lo hago porque es como una forma de sentirme un poco amado. Fue una confesión tan honesta de su debilidad, de su poca valía que sentía de sí mismo, que entendía él que con eso él se sentía un poco amado porque no se sentía amado. Me doy a entender, no se sentía amado. Entonces, ¿cuál era el defecto de carácter? ¿Cuál era el defecto? ¿La pureza o el que no se sentía amado? Porque todo defecto de carácter, todo trastorno, todo condición humana que te arrastra a la tristeza, a la depresión, a la angustia, a la neurosis, tiene un origen, tiene un fundamento. Y entonces, cuando Dios te dice, mi gracia te basta, es decir, eres capaz de reconocerlo y yo soy capaz de amarte en tu defecto de carácter, en tu adicción, en tu condición humana, en todas esas cosas y aún así, seguir como San Pablo. Mi muy querido amigo Ezequiel trabaja con gente con adicciones y ellos no se les quita la adicción. Ellos no dejan de ser adictos en ningún sentido. Ellos con su adicción trabajan con otros que tienen la misma condición. Y ellos hacen la voluntad de Dios y no es que les quite las ganas de una adicción específica. Es que entienden su adicción, pero no se quedan atorados en su adicción. Caminan y salen adelante. Los grupos de 12 pasos, los que sean alcohólicos anónimos, drogadictos anónimos, ellos reconocen que su enfermedad es incurable, pero sus 12 pasos
están orientados a un despertar espiritual, donde tu defecto por el que tú has luchado o el que tú has dejado de luchar, o al que tú te entregas o al que estás batallando todo el tiempo, no debe ser una razón por la cual no trasciendas ese mismo defecto, porque tú eres más que tu defecto. Yo soy más que mi miedo, yo soy más que mi apatía, yo soy más que mis inseguridades terribles. Yo soy más que eso, y yo soy muy inseguro y tengo mucho miedo y tengo muchas inquietudes. Ustedes saben que ya se los he dicho, yo soy un espíritu, un alma muy tormentosa, no soy alguien que pueda tener mucha paz, que digamos, ¿no? Soy tortuoso. Dentro de mi cabeza, dentro del corazón, hay muchas cosas que me torturan. Me torturan y me torturan y he sido siempre eso, ¿no? Entonces, pero eso se trasciende. Eso al final llega a ser la parte donde Dios dice: en mi casa tengo muchas habitaciones. Y cuando dice que en la casa de mi Padre hay muchas habitaciones, no quiere decir que hay muchas habitaciones para todos. Quiere decir que hay una habitación para todos los que tenemos defectos de carácter de muchos tipos. En la casa de mi Padre, si completamos las frases, hay una habitación para ti neurótico, para ti depresivo, para ti con trastornos mentales, para ti adicto, para ti homosexual, para ti lesbiana, para ti con trastornos específicos, para ti con ese odio resentido que tienes, para ti aquel que no siente nada, siempre y cuando, ¿sí?, se permitan estar en la gracia de Dios. Y en la gracia de Dios no quiere decir que estés limpio, quiere decir que puedas aprender a reconocer, amar y hacer lo que Dios quiere, y déjate lo otro para Dios. Alguna vez un queridísimo, muy querido chico que se acercó conmigo a hablar, me dijo que él era homosexual. ¿Qué hacía? Y le dije: nada, tú acércate a Dios, tú quédate con Dios y Dios se quedará con todo lo demás. Así de sencillo. Tú busca a Dios desaforadamente, apasionadamente, con toda tu homosexualidad que tienes y tu gran sensibilidad, porque son personas muy sensibles, maravillosas, y Dios se va a encargar de lo otro. Alguien dirá: oiga, pero podría buscar una alternativa, y que él entonces, pero ¿para qué te distraes queriéndote quitar algo que no quieres quitarte o que no puedes quitarte, cuando lo único que tienes que hacer es ser compasivo y generoso y amoroso, y Dios se encargará del otro? No sé cómo. Esos son unos misterios. No sé cómo lo va a hacer. No sé qué hubieran preferido si a un San Pablo lujurioso, con defecto de carácter, pero que al final fue santo, o un Henry Nouwen, sacerdote jesuita homosexual, declarado homosexual. Y sin embargo, gente que ha brillado con su propio defecto, creó su propio tesoro. Entonces, repito lo mismo, no quiere decir que si tienes algo que te hace padecer, no trates de ayudarte, no trates de curarte, no trates de mejorar como ser humano. Pero con la gracia de Dios solo basta. Tienes que hacerlo porque lo tienes que hacer, pero de eso a que te detengas por querer arreglarte primero y después hacer algo, eso es una tontería. Es como cuando estaba yo joven y entonces había unos chicos que eran muy escrupulosos, unos chicos que teníamos ahí en la iglesia muy escrupulosos. Entonces se formaban en la misa para comulgar y de pronto adelante había una chica en minifalda, y entonces estos voltearon la vista para abajo, le vieron las piernas, hermosas piernas, hay que decirlo, y les dio tanto escrúpulo que se salieron de la fila porque ya habían pensado mal. Eso es lo que a veces nos pasa. Es decir, nos salimos de la fila pensando que no somos dignos, porque en realidad nadie es digno, sino que quédate en la fila. Quédate en la fila y llévate tus muletas, las muletas que tienes en la vida, tu enfermedad, tu condición, tus trastornos, tus tristezas.
Y cuando vayas en la fila de Dios, cuando llegues ahí, pues le enseñas eso. Y le dices, mira, aquí estoy. Soy miedoso, soy inseguro como yo. Soy muy miedoso en muchas cosas como yo. Pero aquí estoy. Esto es lo que hice. Me agobio en algunas cosas, pero seguí caminando y seguí tratando de amar y de ser amado de la mejor manera que tú me enseñaste. Y entonces, en ese momento Dios te va a decir, tengo una habitación para ti en la casa de mi Padre. Y en ese momento sabemos que el asunto no es evitar los pecados, es ser generoso y compasivo, y todo lo demás se lo queda a Dios. Porque Él sabe que tenemos luchas, Él sabe que tenemos condiciones y defectos, Él lo sabe y usa esos defectos y condiciones. ¿Para qué? Para hacer las cosas. Yo era muy estricto antes de joven, yo era muy estricto, muy estricto. Era radicalmente moralista. Era totalmente intolerante ante lo malo. Era desafiantemente estricto, moralmente estricto. Yo pensaba en blanco y negro. Y después llegó la época del matrimonio, me casé y después me divorcié y me sentía el hombre más decepcionante del mundo. Porque había fallado, ¿no? Porque no fui lo suficiente. Y fue cuando empecé a conocer a otros divorciados. Y conocía la maravilla de seres humanos que somos en nuestras condiciones. Y entonces Dios me enseñó que había que abrir el corazón. Habría que abrir el corazón a tanta cosa, a tanta situación, porque empecé a escuchar sus historias, las historias de los otros. Y entonces yo siempre dije que Dios me hizo divorciado para poder hundirme en mi intolerancia y poder abrir el corazón, abrirlo y descubrir la gran riqueza que hay debajo de esa experiencia y cómo no se quedan muchos atorados ahí y salen adelante y aprenden a amar y a ser amados de nuevo, ¿sí? Y cómo podemos ser tan flexibles como para que el amor de Dios pueda entrar en las condiciones más extrañas del mundo. Los grandes gestos de amor se han hecho desde el lodo de los defectos. Los grandes prodigios de Dios se hacen desde los defectos y los trastornos más bajos que pueda haber. Así como el hijo pródigo estaba con los cerdos comiendo bellotas en el lodo, se levantó para ir con el padre. Porque la flexibilidad y la capacidad de amar del hijo empezó en el lodo, en la miseria, empezó en el defecto. Tenemos una responsabilidad nosotros con ser siempre mejores o mejorar nuestra autoestima, ¿sí? Mejorar nuestra condición emocional, física, mental y espiritual. Mucho lo espiritual. Pero Dios no quiere que para que tú puedas sentirte cercano a Él, tengas que ser bueno. Lo único que necesita es que entiendas y entendamos y entienda yo que solamente necesitamos su gracia. Y su gracia no es el rayo de luz que sale del cielo y que te quita tu defecto. Es la que te ayuda a caminar con tu defecto. Y dejemos que Pablo sea todavía, o que fuera, un depravado